Amén, amén. Buenas tardes, mis amados. Bueno, buenas tardes para los que están a esta hora, ¿verdad? De tarde. Hay lugares donde son las 8 de la mañana. Bueno, vamos a dar comienzo con el tema Un mundo en decadencia. Este título, ¿verdad? Me lo puso Dios en la mente porque yo estaba preparando el tema y cuando me salió el título, yo dije, amén, porque el Señor me lo dio. Vamos a ver el versículo que nos leyó el hermano Sergio. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Vamos a dejarlo ahí. Mis amados, vamos a ver en el mundo que estamos hoy. Ya el versículo nos dice cómo hizo Dios todo, ¿verdad? Al principio. Todo era que bueno en gran manera, hermoso. Era una cosa hermosa, mis amados. Pero al entrar el pecado, lamentablemente todo va descendiendo, ¿verdad? Esa inocencia, todo eso que era lo que hacía bonito, hermoso, ese paraíso. Vamos a ver, la sierva de Dios nos dice, mis amados, la decadencia de la sociedad no es un accidente. Aquí vamos a ir analizando cómo la sociedad va en decadencia, este mundo. Dice que no es un accidente, es el resultado del descuido de los principios bíblicos y la pérdida del dominio propio. Ella advirtió que el egoísmo, el materialismo y el rechazo a la ley de Dios, ¿qué harían? Llevarían al mundo a una condición moral similar a la de los días de Noé y Sodoma. ¿Sí? Eso se le reveló a ella, el dejar a Dios a un lado. Fuimos menguando en ese amor, el pecado nos fue arrastrando. ¿Y qué hicimos? O sea, todo eso hermoso que había, lamentablemente, pues la sociedad cae en una decadencia que no es casualidad, sino el resultado del alejamiento de qué? De los principios bíblicos de Dios, donde Dios hizo todo hermoso y nosotros nos fuimos retirando y cada vez la raza humana se va denigrando más. Mis amados, todo esto que está aconteciendo nos dirige a donde, hacia un mundo que va cuesta abajo, rumbo al colapso, a una hecatombe o a una debacle global. Todo esto nos va llevando a una debacle, a una hecatombe. Un mundo donde ¿qué? Donde la moral va en descenso, donde se hace más presente las crisis sociales, crisis climática, inestabilidad geopolítica y desafíos económicos, donde se dirige a una sociedad rumbo a qué? A una desmoralización, un colapso social. Ya estamos en eso, mis amados. Si miramos en derredor nuestro, miramos las noticias cuando salimos a la calle, cuando vamos a cualquier sitio, vamos viendo la desmoralización, el colapso social. Al analizar todas estas tensiones, ¿qué pasa? Vamos comprendiendo por qué este mundo se va denigrando o va cuesta abajo. Vamos a mencionar, mis amados, hay varios factores, entre ellos voy a mencionar cuatro factores que nos dejan ver el porqué de las crisis. Los voy a mencionar y luego los vamos a analizar, pero vamos a mencionarlos. Y nos dice el primero que este factor que nos deja ver la crisis es la transición geopolítica mundial. Segundo, la emergencia climática. Tercero, la desigualdad económica. Y cuarto, crisis de confianza. Y vamos a ver, analizar cada uno de ellos. Vamos a entrar en el primero, que es la transición geopolítica mundial. En esta vamos a ver donde la supremacía, en esta transición geopolítica mundial, vamos a ver donde la supremacía o dominio de una entidad, un país que hace, impone, impone, como lo estamos viendo hoy en el mundo entero, impone su dirección, su poderío, su liderazgo o su influencia. Y con todo esto que hace, añadiendo así tensiones entre las superpotencias, tensando la estabilidad, la incertidumbre entre naciones.
porque esto es lo que ocasiona cuando alguien quiere imponer y quiere tener el control, como está pasando hoy. Hoy estamos viendo en el mundo entero que hay un liderazgo que lamentablemente todos sabemos que es Estados Unidos, donde está tomando control o quiere y lo está haciendo de la manera que él entienda que pueda. Esto crea tensiones y desestabilidad, incertidumbre entre otras naciones, donde surgen disputas territoriales, sí, pelean por territorios, cuando la naturaleza es de quién, de Dios, nos la dio para qué, para vivirla, para vivir de ella, no es para decir, no, este estado es mío, no, este pedazo de tierra es mío, no, que el agua es mía de este lado, no, no, eso no fue así, pero la ambición del ser humano, de los poderes políticos, nos han llevado a una desestabilización donde surgen las disputas estas territoriales, la competencia por recursos y poder, alterando el orden global, porque eso es lo que se está haciendo. Interrumpe el comercio y desestabiliza tanto la economía como la seguridad internacional, hermanos. Aquí vemos en todo esto que se presenta, perdón, competencia por recursos, la lucha por el control de materias primas esenciales como minerales clave y fuentes de energía. Mis amados, aquí podemos ver, ¿verdad? Como fuente de energía, cómo se está peleando por el petróleo, por el oro. Son dos fuentes que cada país quisiera poseerlas solo. Estados Unidos tiene una ambición de esto y hay otros países también que esto es lo que nos está llevando a una hecatombe, una debacle, a una sociedad que va en decadencia. Porque si la cabeza está chueca, ¿qué se puede esperar de los pies? Caminan por donde quiera. Tenemos una sociedad que está como distorsionada, totalmente diferente a la creación de nuestro Salvador. Mis amados, todos estos quieren ser, luchan por el control de todo esto. Y existen aquí rivalidades de grandes potencias. El choque entre superpotencias por la hegemonía global. ¿Y qué es la hegemonía? La hegemonía global, la supremacía o dominio, donde yo quiero controlar, quiero ser el que es. Hermanos, el jueves, creo que fue el 2 de julio, vi una noticia que estaban dando donde Rusia ataca a la capital de Ucrania con drones y misiles durante 11 horas. Oigan, durante 11 horas atacando. Esto como represalia por los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas. ¿Ves lo que decíamos? El petróleo. Fuertes explosiones sacudieron la capital, donde mueren 20 personas, por lo menos en ese momento mueren 20 personas y decenas de heridos. Esto es lo que vemos, una crisis de gobernanza global, donde llevamos todo esto, donde yo quiero ser el que mande, el que controle. Yo soy el cheche de la película, el importante aquí. Hermano, la incapacidad o falta de eficacia de organismos internacionales para resolver conflictos de manera pacífica, esto se ha ido de control. Aquí vemos las guerras, vemos cómo este mundo lo que da es pena, mis amados. Uno ve las noticias y cuando presentan bombardeos en Rusia, que en Ucrania, que en otro lugar, uno dice, wow, ¿qué es esto? Esto es sálvese quien pueda, mis amados. Así estamos viviendo. Y esto crea crisis en las personas, en la sociedad. Dice que impacto en la vida diaria. Esta tensión constante no solo afecta a los gobiernos, sino que impacta ¿qué? Directamente a personas, impacta a empresas, a las empresas. Hay empresas que han colapsado, mis amados, a consecuencia de que de todo de este juego de guerras, creando crisis para ver quién toma el... Dicen que las crisis y que aumentan la economía, mis amados. Yo en eso estoy un poco, ¿verdad? Me entristece, porque qué triste que haya que crear una crisis para que la economía suba, una guerra para que la economía suba. Aquí vamos a ver, ustedes saben el COVID-19 que sucedió, no voy a entrar en detalles porque pues sabemos que estas grabaciones pues las pueden cortar, pero todos sabemos, se crean crisis
y crece la economía. Se hacen dos o tres, porque no son todos, son contados dos o tres que miren, se hacen multimillonarios, los grandes, la élite. Mis amados, en el comercio y los mercados, las empresas se enfrentan a mayores costos. Cuando surgen estas crisis, surgen los costos, suben. Nos suben la luz, el agua, nos suben la comida, los alimentos, la construcción. Hermanos, aquí en Puerto Rico, voy a hablar solamente de Puerto Rico, de donde yo soy. Comprar una casa, oigan, una casa en Puerto Rico, que esté, las he visto a montón, en madera viejita, toda, mejor dicho, para tumbar, y un pedazo de terreno, $200,000, $250,000, cuando esas casas no costaban ni 70. Hasta ahí nos ha llevado esta crisis y el comercio lo han llevado a esto. Para construir una casa ahora, mis amados, ¿saben qué es lo que está ahora aquí de boga? Los mobile home, los trailers que los preparan como casa, porque es que todo ha subido, está demasiado. Los vagones, o sea, tener ahora una casa, aún en madera, porque la madera ha subido una cosa increíble. Tener una casa en madera o en cemento, mis amados, ya eso está como eh, en recursos inalcanzables. O sea, se nos están poniendo los huevos, como dicen en mi tierra, a dólar. Hermanos, todo esto está aconteciendo en el mercado, en Puerto Rico y en el mundo entero, pero estoy hablando de aquí. Van subiendo los costos. Los mercados financieros suelen mostrar que alta volatilidad ante el aumento del riesgo político. Cuando vas a hacer un préstamo de emergencia, te suben los intereses que tú te quedas espantado y tú dices, ¿pero qué hago? Porque mi trabajo no alcanza para tanto. Mis amados, perdón, esto es un riesgo político lo que está aconteciendo. En la inestabilidad geopolítica ahora mismo estamos viviendo o viendo incertidumbre y tensiones que surgen entre diferentes naciones debido a conflictos políticos territoriales. Peleamos por territorios, peleamos por cualquier cosa, por el petróleo, lo que sea, pero esto es de mí incumbe. O sea, esto es de mi país y por este voy yo a luchar. Mis amados, en la noticia también dice que el mando militar de Irán, otra noticia, perdonen un segundo, mis amados, el mando militar de Irán advierte que todos los petroleros que transiten por el estrecho de Hormuz Hormuz deberán hacerlo por sus rutas que aprobadas o enfrentarán una respuesta contundente, aumentando de nuevo las tensiones en esa zona. Mis amados, aquí hay amenazas entre un país con otro. O sea, tú no me pasas por aquí, porque si pasas por aquí, sabes que no te va a ir bien. Te vamos a bombardear, te vamos a hacer lo que sea, pero tú tienes que irte por otro lado, porque esto es mi lado, esto me pertenece. Vamos ahora, mis amados, viendo emergencia climática, el otro punto, el segundo. La emergencia climática que estamos viendo aquí, el calentamiento, famoso calentamiento global. Los fenómenos meteorológicos extremos presionan los recursos naturales y la economía global. Cuando surge un terremoto, un huracán, sequía, ¿qué pasa con todo esto? Que los recursos naturales se afectan y se afecta la economía a nivel mundial porque va trayendo crisis, mis amados. Y nosotros sabemos que el hombre también está jugando con la naturaleza. Están haciendo muchas cosas se están haciendo, están jugando a ser dioses. Y Dios en un momento dado, que no está muy lejos, va a tomar juicio, mis amados. Vamos a ver el tercer punto. Desigualdad económica. ¿Qué es esto de desigualdad económica? Vamos a ver. Es la distribución desproporcionada de ingresos, riqueza entre individuos o grupos de una sociedad. O sea, el bizcochito
se va a picar entre dos o tres. La tajadita, la torta, vamos a picarla entre los 9 que estamos aquí o los 10, a los demás que coman otra cosa. Sí, porque esto no da para todos. Y así van trabajando con con la- tenemos eco. Sonia, Aquí vamos se frizó, trabajando. se frizó. Lamentablemente, hermano, se está yendo eco. Es que se frizó el. Bueno, vamos a ver. Eh, la distribución proporcionada de riqueza entre individuos o grupos de una sociedad. Tenemos aquí una élite, ¿verdad? Que es la que trabaja con ellos, tiene ese control. Y todos sabemos quiénes forman parte de esa élite, de ese control, los Rothschild, los Rockefeller, estos presidentes que han sido en Estados Unidos, 2 o 3 de ellos, y por ahí seguimos mencionando, ¿verdad? Vamos a ver la otra, la cuarta. Crisis de confianza. Esta nos incumbe a nosotros, porque lamentablemente nos incumben todas, pero esta nos hace meditar a nosotros, los pobres. Crisis de confianza. ¿Qué es esto? No otra cosa que la desinformación y las dificultades en el liderazgo político, creando inseguridad, donde la ciudadanía pierde la fe en sus instituciones fundamentales como el gobierno, medios de comunicación, justicia y empresas, y entre las personas mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos va creando esta crisis de desconfianza por la desinformación. Ya en los medios noticiosos perdemos la fe, porque sabemos que ya ahí se dice lo que el gobierno quiere que se diga, no lo que debe ser. Tenemos creando inseguridad, la ciudadanía pierde la confianza. La justicia se ha torcido, mis amados. Las empresas siguen alando para el lado de ellos. Entre las mismas personas se van creando todo este tipo de crisis, hermano. Es algo así como un colapso social donde predomina el escepticismo, la duda, la desconfianza, la incredulidad, la rebelión, la dureza de corazón. Y esto lo estamos viendo a menudo. ¿Saben dónde? Analicen. Aquí se ve mucho en Puerto Rico, en el sistema judicial. Oh, mis amados, yo sufro cuando sucede algo aquí y se sabe quién fue el inocente porque se vio, porque hay videos y todo. Y yo sufro cuando vemos que la justicia se tuerce. Hay un versículo en la Biblia que no me acuerdo ahora que dice, y la justicia y la verdad se hizo a un lado, y la justicia se hizo a un lado porque la verdad tropezó en la plaza. Sí, mis amados, eso es lo que está aconteciendo hoy. El sistema judicial, ¿qué está aconteciendo con él? Dice que impunidad y vulnerabilidad. Cuando se percibe que los delitos no tienen la pena adecuada o que los criminales no cumplen condena, se genera inseguridad y vulnerabilidad. Cuando vemos estos matones que los sueltan y la persona que murió a consecuencia de este, pues la familia perdió ahí un ser amado, tristeza, dolor, y este bandido o esta bandidita están sueltos. Hermanos, aquí hace un año creo que fue o menos, hubo un individuo que mató a su compañera, horriblemente la mató, y ella pidió ayuda, protección en la corte, pero eso es algo que aquí no es nada de garantía. Hubo una jueza que le dijo que no había cabida para eso. Pues esa muchacha murió a manos de ese sinvergüencita. ¿Y saben qué? En menos de un año salió suelto. ¿Y saben qué hizo? Mató a otra. ¿Qué ustedes creen? Sí, mis amados, así pasó. Y así se siguen viendo injusticias en el sistema judicial. Hermanos, se genera inseguridad y vulnerabilidad. Ya no creemos en esto. Desigualdad ante la ley cuando existen ventajas procesales para quienes tienen mayores recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Donde el dinero habla. Mi hijo hizo tal o cual Chula. cosa. Mi hijo hizo tal o cual cosa. Pues déjame sacar el dinerito para pagarle al abogado, para que podamos, ¿verdad? A ver si el juez hace algo por nosotros. ¿Y qué hacen? Hacen un ajuste y este joven queda suelto. Aquí ha pasado eso, un joven aquí, hijo de un doctor,
arrolló a una muchacha que estaba un joven ayudándole en la carretera a poner una llanta. ¿Y qué sucede? Al joven le dio, pero a ella la mató. Y el hombre, ¿qué hizo? Por debajo de de la mesa pagaron. Y la alcaldesa también tapó el rotito, ayudaron. Hermanos, todo esto lo estamos viendo y lo vamos a ver peor. La sierva de Dios dice que esto va a ir peor, que la injusticia va a predominar en las cortes. Vamos a ver, eh, aquí los recursos, cuando existen ventajas procesales para quienes tienen mayores recursos económicos, dice frente a poblaciones vulnerables o indigentes, personas que no tienen nada. Vamos a ver la corrupción institucional, cuando funcionarios del orden fiscales o jueces actúan de manera parcial a cambio de beneficios, comprometiendo la imparcialidad del derecho. No estoy diciendo que todos los jueces lo hacen, no, pero se está viendo en jueces, algunos jueces torcidos y en abogados. Este fenómeno impacta la vida cotidiana, trayendo consigo que confusión, desconfianza, desmoralización, desorientación. Y es aquí donde entra lo que llamamos una batalla cultural. Esta batalla cultural donde un conflicto ideológico, una lucha por el dominio de los valores, creencias y costumbres dentro de una sociedad, confusión moral, una disputa por conquistar el sentido común, lo que se considera correcto, natural o moral. Esto es como dice Isaías 5:20. Ay de los que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:23 nos dice, los que justifican al impío, oigan, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Mis amados, estos dos versículos explican lo que acabamos de decir anteriormente en esta batalla cultural, este conflicto ideológico, donde las costumbres, los valores, las creencias y en la sociedad hay una confusión moral, una disputa por conquistar el sentido común. Esto es lo que está aconteciendo hoy. Las disputas morales, hermanos, los derechos civiles, la familia, el feminismo o el aborto, el cristianismo en decadencia. Hermanos, vamos a analizar. Ahora vamos viendo la sociedad, cómo va corrompiéndose y ahora vamos a llevarlo al plano nuestro como cristianos. Vamos a analizar el cristianismo en decadencia espiritual a consecuencia de qué? De la desobediencia, ¿a qué? A la ley, a los estatutos, a las ordenanzas, a todo lo que Dios ha dicho. Desde la perspectiva de los escritos de la sierva Elena White dice que la batalla cultural que se centra el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Así es que es la batalla que hay aquí, donde se centra el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, o sea, entre nosotros los hijos de Dios con Satanás. Hermanos, ¿lo estamos viendo hoy o no? ¿Será que la sierva de Dios se equivocó? Hermanos, aquí no se trata de una lucha política humana, sino de una guerra, pero una guerra espiritual por el dominio del corazón, el carácter y la mente humana. Eso es lo que quiere Satanás, tomar control del dominio del corazón, la mente humana y de nuestro carácter. Si él logra eso, logró todo. Analicemos aquí esta batalla moral espiritual del enemigo en contra del pueblo de Dios. La sierva de Dios nos dice que el enemigo tiene sus estratagemas, sabe cómo llamar la atención del ser humano utilizando todo medio para lograr sus propósitos. Para lograr sus propósitos. ¿Cómo lo hace? La distracción y diversión en el lugar, perdón, o momento equivocado. Nos lleva a momentos equivocados. Vamos mirando, ¿verdad? La imagen que tenemos ahí, cómo se va mostrando esto, la distracción y diversión en el lugar o momento equivocado. Se identifican como estrategias de Satanás para apagar el fervor espiritual. Creemos que estamos haciendo lo mejor y lo que estamos es yéndonos para el lado. Como pueblo que espera la venida de Cristo, se nos dice que debemos, ¿qué?
Entender que el disfrute en las cosas menos indicadas, ¿qué hace? Aleja la mente de propósitos eternos, volviéndola incapaz de concentrarse en lo sagrado. Sí, mis amados, porque el problema radica en elegir entretenimientos dudosos o buscar el disfrute en ambientes y actividades que comprometen los principios cristianos. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes y aún adultos cristianos van a sitios que no deben? Hermano, yo conozco adventistas que van al cine, que van a actividades donde no debieran ir. Y uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, es un zarandeo. Todo este tipo de actividades que hacen en nosotros daña al ser humano y a la naturaleza, creación de Dios. Nosotros con esto vamos torciendo el mensaje y otros, en vez de llegarse a Cristo, los vamos que espantando, alejando. Se nos dice que la participación en diversiones populares desagradan a Dios. ¿Cómo cuáles? Como el baile, el teatro, que hoy puede ser teatro o el cine, conciertos. Hasta esto añadimos entretenimientos violentos. Hermano, lo que es los conciertos, todo esto donde no debemos ir. Entretenimientos violentos como que, como el boxeo, el karate, el lucha libre, el fútbol, baloncesto, béisbol, que estos son el, 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 el béisbol, todos estos deportes que si uno los mira aparentan ser sanos, sí, pero esto que trae, aquí se gasta dinero para entrar a un juego de fútbol. Saben que hay gente que guarda dinero por 4 años para poder ir a ese juego y pagan hasta $10,000 por una taquilla. Otros, si lo compran, tienen el dinero a tiempo, salen 3,000, 2,000, dependiendo. Mis amados, para ver un juego y hacemos millonarios a otros. Y nosotros en estos juegos hasta nos descontrolamos, hasta ofendemos al contrario. Sí, porque nosotros somos los que ganamos, ustedes perdedores, y hasta surgen peleas, surgen enemistades. Hasta los mismos que juegan se pelean entre ellos, se agarran, hermanos, se agarran. Mis amados, en el boxeo, el maltrato que hay. Mis amados, dándose puños. ¿Cuántos han quedado con Alzheimer? Como Mohamed Ali, este boxeador que quedó así todo tembluzco, Parkinson, de todo, mis amados. Se maltrata el cuerpo en el karate, en todo esto, en la lucha libre, que se revientan. Esto no fue lo que creó Dios. Estamos en un mundo, como dijimos al principio, que va camino a la hecatombe, en decadencia, en una locura total, mis amados. En una locura total, mis amados. Esto es lo que se está viendo. Un mundo que ya no razona. Están como locos, desorientados. Y así nos tienen los altos funcionarios, los dirigentes, los presidentes, los gobernantes. Nos traen todo este tipo de supuestamente deportes para entretenernos y alejarnos más de lo que Dios había dejado. Mis amados, toda distracción debe ser evaluada preguntándonos, ¿podría pedir la bendición de Dios sobre este entretenimiento? Perdonen, hermanos. Si la respuesta es no, esa actividad debe evitarse. ¿Cómo trabaja todo esto? ¿Qué efecto tiene en la mente? Se nos dice que el exceso de diversiones que hace crea un apetito insaciable por la excitación constante, haciendo que las responsabilidades de la vida cristiana y el estudio de la palabra parezcan aburridos. Nuestros jóvenes se aburren porque los estamos llevando a sitios donde no se debe y tiran para el otro lado. Y luego le ponemos un celular a nuestros niños y van creciendo ya con todo esto, mis amados. Se nos van torciendo. El mundo, qué pesar, el mundo busca diversión, distracción en la forma menos indicada. La sierva del Señor nos muestra puntos importantes de por qué toda esta decadencia en nuestra sociedad. Tenemos hogares disfuncionales donde lo que se muestra es una sociedad o en la sociedad, donde lo que se muestra en la sociedad
son simplemente un reflejo de lo que ocurre en el núcleo familiar. Lo que vemos afuera es lo que se está viendo en el hogar. La negligencia en la educación de los hijos, la ruptura de los valores morales tradicionales que aceleran el deterioro social. Si tenemos el hogar torcido, tendremos una sociedad torcida. Hermanos, vemos el aumento del espiritismo y el error religioso. La sierva de Dios nos advirtió que la sociedad buscaría respuestas en el misticismo y doctrinas falsas, debilitando la influencia de la verdad bíblica. Influencia del conformismo. Alertó que el hedonismo o el placer, la indulgencia del apetito sin freno y el amor por el dinero eclipsarían que el propósito espiritual de las personas, ese placer, ese amor al dinero, a todo esto. Mis amados, vivimos en un mundo que va declinando más rápido de lo que nos imaginamos, un mundo que va en busca del dinero, un mundo que está en la glotonería, no tenemos control propio, estamos, nuestro temple está por el piso y corremos por donde corre las ramas, estamos torcidos de un lado a otro, hermanos. Veamos ahora otra parte importante y no menos importante, y veamos ahora el trato del hombre hacia los animales, criaturas de Dios. Cuando el hermano Sergio habló de los animales, cuando se hizo la oración, dije, wow, cualquiera diría que sabían lo que yo iba a tocar. Perdonen, amados. Cualquiera dirían que ellos sabían, pero es el Espíritu Santo. Vamos a tocar esto, mis amados. Mi esposo y yo somos amantes a los animales y yo veo el maltrato aquí en Puerto Rico, se ve mucho. Veamos ahora el trato del hombre hacia los animales, criaturas de Dios. Actividades como la caza, ¿sí? Cuando se ve la actividad de caza, el turismo de masas en la naturaleza, cuando llevamos a turistear grupos de personas a ver la naturaleza, a ver esto, lo otro, los animales se asustan. La contaminación lumínica dañando el hábitat de los animales. Sí, mis amados, a veces estamos con muchas luces, muchas cosas para ver y esto, ¿qué hace con el hábitat de los animales? Se los dañamos. Hermanos, el tráfico o el ruido, el famoso boceteo, bocinas, como decimos, eh, o altoparlantes, entre otras perturbaciones humanas que generan estrés en los animales e incluso pueden afectar a la conversación a la conservación de las especies. Hermanos, los seres humanos dañamos profundamente a los animales en la búsqueda de distracción y entretenimiento cuando se antepone el placer, el morbo o el egoísmo al respecto por la vida creada por Dios. O sea, poco nos importa lo que sufra un animal, no nos importa. Después que no nos suceda a nosotros, hermano, la sierva de Dios nos dijo que toda forma de crueldad animal impulsada por la diversión, oigan, que toda forma de crueldad animal impulsada por la diversión degrada el carácter humano, para que lo sepan, endurece el corazón y complace los planes de Satanás. ¿Cómo? Violando así el mandato divino de proteger la creación. Mis amados, los animales fueron creados para recrear, fueron creados para recrearnos, para disfrutarlos, para amarlos. Vamos a ver principales formas de daño a través de la distracción según la perspectiva expuesta en los escritos de la sierva de Dios. Ella nos dice que los espectáculos crueles, deportes sangrientos, peleas inducidas, peleas de gallo u otros animales para la diversión, apuestas, todo esto, carreras de caballo, de perros, porque ha habido carreras de perros en el estado de la Florida, las famosas corridas de toro. Qué pesar en las corridas de toro, qué tristeza, donde la gente se deleita a ver al torero cómo le da la estocada a ese toro, ¿verdad? Le pone las estacas esas, no sé cómo le llaman,
los banderines, como le llamen, se los entierran y después le dicen, mátalo, mátalo. Y ese pobre animal sangrante, sufriendo, esto es como un circo romano, esto es un famoso circo romano. Y ese pobre animal tiene que pasar por todo esto, mis amados. Estos son espectáculos degradantes, denigrantes. ¿Cómo utilizan animales salvajes en circos o rodeos bajo entrenamientos violentos y privación de libertad? Si usted supiera lo que sufre un animal de estos para poder hacer un show, para presentar un show, ¿no? Y esto da pena. Cuando un perrito lo ponen a hacer tales cosas, mire, yo sé que los perros como tal, pues uno los educa, pero no como un humano, nos equivocamos. Hay cosas que se salen fuera de lo común. Miremos los famosos leones, los tigres, los elefantes, pobrecitos. Mis amados, esto no es para ellos. Su hábitat es el campo, el monte, y nosotros los sacamos para deleitarnos en morbosidades porque cobramos dinero con todo eso. Nos estamos denigrando cada vez más. La raza humana ya va cuesta abajo. La caza por deporte o entretenimiento. Matar o herir criaturas del bosque únicamente por el placer de qué? De la persecución o por un trofeo. Miren esto, una foto o donde sacan los cuernos porque se venden, ¿saben eso? Y donde se maltrata este animal que Dios creó con el gusto de que nos deleitáramos todos. ¿Y nosotros qué hacemos? Los maltratamos, hermanos, los torneos de pesca. Aquí en Puerto Rico se da el torneo de pesca del pez más grande, el marlin, y por esto pues se dan premios. Animales que son felices en el agua y nosotros nos gozamos en ver todo este tipo de presentaciones. Vamos a ver, hermanos, no quiero dejar algo a un lado. Juegos infantiles. Vamos a ver los juegos infantiles. Estos juegos infantiles descuidados e insensibles, porque es un adulto el que debe cuidar de esto. Juegos infantiles, crueldades pequeñas, le llamamos. Permitir que los niños molesten a las aves, destruyan nidos, apedreen animales o asusten especies domésticas como entretenimiento inocente. Aquí vemos este niño, ¿verdad? Como estaba montado en un perro. El perro no es para eso, mis amados. El perro no es para eso. Pero nosotros nos creemos que eso es tremendo deleite. Todo esto es falta de educación, de no crearles conciencia a los menores, de que los animales tienen la capacidad de sufrir dolor físico y angustia. Ellos sufren dolor y angustia emocional de manera similar a los humanos, por si no lo sabían. La explotación física para el disfrute humano, esfuerzo desmedido, forzar a caballos u otros animales a competir o realizar esfuerzos extremos para recreación humana. Las famosas carreras de caballo. Cuando se llevan estos caballos corriendo, pobrecitos, o los llevamos cabalgando fuerte en lugares donde no se debe, o los ponemos a trabajar bien fuertes como si ellos no se cansaran, y estos pobres animales se cansan, mis amados se cansan, los llevamos a un esfuerzo extremo. Indiferencia al agotamiento, se le llama esto, ignorar las señales de cansancio de estos animales, con tal de interrumpir la actividad, con tal de no interrumpir la actividad recreativa humana, no nos importa si están cansados, si les duele alguna parte del cuerpo, que, hermano, hermanos, el impacto espiritual y moral, todo esto va endureciendo el corazón humano. Disfrutar o ser indiferente al dolor animal adormece la empatía humana. Sí, ya perdemos el amor por ellos, no sentimos que les duele nada. Estamos tan animalizados, hermanos. Proverbios 12:10 nos dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. No se olviden Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es como cruel.
La sierva de Dios nos dice que la naturaleza entera ya sufre bajo el peso del pecado humano, por lo que añadir sufrimiento por mera diversión es un acto ¿de qué? De soberbia, crueldad y tiranía espiritual. Mis amados, en la matutina Cada día con Dios, la sierva nos dice, Cada día con Dios, 26 de enero, hay una cita donde nos dice, no estamos llegando a los peligros de los últimos días. Estamos en medio de ellos. O sea, no estamos llegando ya. Ya estamos en medio de ellos. Estamos en el final, en el ocaso de la historia terrenal de este mundo. Hay muchos que se preguntan, ¿por qué Dios permite tanta crueldad o tanto dolor? Sí, porque es bien fácil echarle a nuestro Dios la responsabilidad. Hermanos, dice que el pecado es la razón por la que ocurre tanto dolor para los humanos como para los animales. El pecado es el que nos ha llevado a esta denigración, a esta degradación, a esta hecatombe, mis amados. Es el pecado, no es Dios el que hizo esto. Se nos dice nuevamente en Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Mis amados, Dios nos está dando o nos va a dar un antídoto para estas cosas. Nos da un antídoto para por lo menos los que estemos a tiempo, porque hay muchos que no van a querer dar vuelta atrás. Están tan y tan y tan envueltos en el pecado que no les importa devolverse o tratar probar a Cristo, mis amados. ¿Cómo se resuelve esto? Comenzar con la reforma en el hogar. Hermanos, perdonen, el sufrimiento no es parte del propósito original de Dios, para que lo tengamos claro. El sufrimiento no es parte del propósito original de Dios. ¿Cómo vamos a resolver todo esto que está aconteciendo? Dice que el antídoto, comenzar con la reforma en el hogar, el estudio profundo de las Sagradas Escrituras y la revitalización de la fe individual. Usted como individuo aparte. Como pueblo de Dios, mis amados, somos llamados a ser un faro. ¿A hacer qué? Como pueblo de Dios somos llamados a ser un faro de compasión y luz para frenar esta degradación deseado de todas las gentes. Mis amados, Dios nos ha hecho un llamado en esta hora. Tenemos que tener claro que no vamos a seguir la corriente. No, nosotros no vamos a seguir la corriente. Vamos a seguir lo que Dios nos dio. Porque Dios hizo todo bueno en gran manera. Dice, mis amados, que si usted quiere seguir su rumbo, sígalo. Sígalo. Pero recuerde que los resultados vienen después. Esto es como una tarjeta de crédito. Pague ahora, disfrute la hora y pague después. O sea, disfrute de este mundo y luego pague las consecuencias. Mis amados, estamos en el umbral de la historia de este mundo. Tiempos espantosos nos aguardan. Todavía esto no ha empezado la fiesta bien. Estamos cogiendo aperitivos. Lo de Venezuela, lamentablemente, ha sido un aperitivo. Y miren que fue fuerte ese aperitivo. Y en África el hambre. Y en muchos lugares, todo lo que está aconteciendo, mis amados, las guerras, todo, todavía la fiesta no ha comenzado. Estamos haciendo la entrada con los aperitivos. Yo no sé, probablemente uno de nosotros hoy pase al descanso. Si usted estaba en paz con Dios, pues usted murió sellado, porque usted estaba en paz con Dios. Ya Cristo vino para usted si usted murió. Y si estaba haciendo las cosas bien, usted está sellado. Pero si usted estaba haciendo las cosas mal, y cayó muerto en el momento, sabe que pues ya Cristo vino para usted y ya sabe lo que se ganó. Mis amados, el lema mío al final de los mensajes, por favor hagan lo suyo. Este lema, háganlo suyo. Recuerden, no arriesguemos un futuro que casi se hace presente. No arriesguemos un futuro que casi se hace
presente. Hermanos, no lo olvidemos. Oremos. Oremos. Amante Dios y Padre Santo, bueno, justo, que su morada es en los cielos en todas partes. Aquí estamos, un grupo de sus hijos, pidiendo perdón por nuestros pecados, por ser negligentes, por no valorar la vida, por no valorar la creación, por los animales, por todo, por no valorar la familia y por no respetarle por ende a usted. Perdónenos, Señor. Queremos volver a casa. Queremos hacer las cosas bien. Ayúdenos a restaurar nuestros hogares y ayudar a otros a restaurarlos. A llevar el mensaje y a decirle a un mundo que perece que Cristo todavía tiene la puerta de la misericordia abierta. Perdónenos. Cuídenos de estos lobos rapaces y prepárenos para lo que se avecina. Bendiga los pies de todos aquellos que anuncian su evangelio. Todo esto lo pedimos no porque haya méritos nuestros, pero sí por los hermosos méritos de su Hijo amado Jesús, a quien debemos honor y honra para siempre. Amén y amén. Gracias, Señor, por escucharnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermana Sonia.